El fallo de inconstitucionalidad contra la ley que creó la Dirección Nacional de Inteligencia obliga al Congreso Nacional a trabajar con más cuidado en las aprobaciones de proyectos. Según consideraron varios diputados, aunque los ataques a la ley estaban enfocados en varios artículos que ordenan la entrega de datos privados sin la orden de un juez, el fallo del Tribunal Constitucional atacó el trato de ley ordinaria con que el Congreso aprobó la iniciativa. En la sentencia que anula la Ley 124 del DNI, el Tribunal Constitucional estableció que la normativa fue aprobada como una ley ordinaria cuando debió ser tratada como una ley orgánica. En mi opinión, se refirió a la forma y no al fondo, en pocas palabras. Esta noche he invitado al profesor Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, que ha tenido la gentileza de venir a conversar con nosotros sobre el tema. Cristóbal, buenas noches. Buenas noches, Yulisa. Un placer, como siempre, conversar El contigo. El placer es mío siempre. ¿Cómo estás? Muy bien. En Navidad. En Navidad. Cristóbal, ¿qué opinión te merece el fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley del DNI? Bueno, la decisión era una decisión esperable para una buena parte de la comunidad. Se veía venir desde el inicio, ¿verdad? Que estuvo atenta a la evolución del debate, sobre todo porque el motivo por el que el tribunal optó declarar como no conforme a la Constitución la ley era tal vez el elemento más obvio y más fuera de controversia de todos los que fueron objeto de discusión. Es decir, la ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia es una ley que regula cuestiones sustantivas de la seguridad y la defensa nacional. Así lo dice el propio artículo 1 de la ley y el artículo 162 de la Constitución de la República define las cuestiones relativas a la seguridad y la defensa nacional, y el 112 incluye las leyes sobre seguridad y defensa dentro de las leyes que deben ser tramitadas como leyes orgánicas. Cristóbal, múltiples cosas de las que se conocen en esa ley las debatimos antes de someterla al Congreso, cuando era solo un proyecto, luego de que se aprobó. Por cierto, va a cumplir un año de aprobación ahora, a final de diciembre, y fue para Año Nuevo. Fue para cerca del 31 de diciembre, cuando la gente estaba comprando fuegos artificiales y digamos que comprando sus refresquitos para pasar Año Nuevo. Digamos que el país estaba en otra cosa, mientras se sometía este proyecto de ley, que se aprobó. Uno a veces piensa, si hay ese nivel de apoyo, ¿por qué no se someten y se aprueban leyes importantes que están ahí, que le darían quizás muchos pasos de avance a la situación, al marco jurídico que tiene el país? Pero bueno, digamos que hay muchas preguntas en torno a eso. Sí, yo pienso que el país necesita una legislación moderna en materia de inteligencia, en materia de seguridad y defensa. ¿El espionaje tiene que dejar de ser un negocio? Sin embargo, la ley que fue sometida al Congreso y aprobada por el Congreso no cumplía el cometido de la legislación que necesita el país. Eso es tan así que después que la ley fue aprobada, aunque continuó vigente, hubo que organizar un espacio de diálogo donde estaba la Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio de Periodistas, representantes de distintos gremios de la sociedad civil, especialistas, a discutir los elementos más críticos de la ley. ¿De qué sirve entonces llamar a la sociedad civil, hablar con juristas cuando solo se tiene el proyecto? Si no se va a someter un proyecto que, más que ser una ley que se apruebe por una mayoría partidaria, fuera o pueda ser
proyecto que se convierta en una verdadera ley de referencia para el tema de la seguridad y la inteligencia. Sí, eso que te estoy comentando se hizo con posterioridad a la ley con la finalidad de crear un proyecto de modificación de la ley, y ese proyecto existe. ¿Pudo hacerse antes de someterlo? Sí pudo ¿no? hacerse antes, sin duda, ese proyecto se hizo. Ahora, esto plantea una interrogante. La decisión del Tribunal Constitucional de anular la ley plantea una interrogante, y es la siguiente, es decir, con la sentencia del Tribunal Constitucional, la ley aprobada por el Congreso deja de existir. Deja de existir. No hay ley. Deja de existir, exactamente, no hay ley, porque el vicio de forma, que fue el de no haber sido tramitada como ley orgánica, compromete la totalidad de la ley. Entonces, deja de existir una ley para la cual hay un proyecto de reforma sometido al Congreso de la República. Entonces, ese proyecto que fue sometido para modificar una serie de artículos de una ley que deja de existir, entra en una especie de limbo. Yo supongo que habrá que replantearse el tema, el abordaje de la discusión alrededor de la ley, porque ya no hay ley que modificar. O sea, se acabó la discusión. Podríamos tener una nueva discusión para someter una buena ley. Una nueva ley. Yo siempre pensé que lo mejor hubiera sido sentarse a discutir una nueva ley. Yo creo que el gobierno del presidente Luis Abinader merece, entre las cuestiones que deje como legado a este país, una moderna ley. Y tiene la forma de hacerlo. Totalmente. Una moderna ley de inteligencia que esté en consonancia con los estándares internacionales, que permitan una labor más eficaz del trabajo de inteligencia, que es un trabajo netamente de prevención, es un trabajo un trabajo anticipativo, es un trabajo que no se puede confundir con el trabajo de investigación que hacen agentes como el Ministerio Público o como los agentes de apoyo de la investigación que hace el Ministerio Público, que es No la puede entrar en Policía conflicto. Judicial de Investigación. Pero tiene que haber una clara diferencia entre quienes utilizan el espionaje como actividad ilícita y una institución del Estado que digamos que haga actividades de vigilancia por seguridad dentro del marco de la ley. Porque ¿sobre qué marco lo hace actualmente? Para que la gente que esté en su casa comprenda. No, hay una ley, lo que pasa es que hay una ley... ¿Pero de cuándo, Trujillo? Hay una ley muy antigua, y por eso decía, y por eso quiero insistir en la importancia de una legislación moderna. Y la ley, y es una de las razones que se ofrecen en la parte considerativa, la antigüedad de la ley, el contexto político en el que se dio. Sin embargo, quedó ese sabor de que no era lo que se necesitaba. Hay que reconocerle a las autoridades la intención de hacer una ley del DNI, que podría ser buena si se dan los pasos ahora, se consultan las personas correctas y se toma en cuenta todo lo que la información que se levantó en la consulta anterior, pero que se hizo a posteriori luego de tener el proyecto ya hecho. Sí, pareciera que el camino que abre la decisión del Tribunal Constitucional es el de una nueva ley. ¿Hay algo que hacer después de esa sentencia antes que hacer una nueva ley? Porque el Tribunal Constitucional se ha referido a la forma. Es una ley ordinaria cuando debe ser una ley orgánica. No se ha referido al fondo, que es que no se puede intervenir, escuchar, pedir información de una manera irregular sin que haya sido autorizada por un juez. Y otras cosas. Sí, de todas maneras, insisto, es correcto lo que tú dices.
pero el hecho cierto es que desde el momento en que hayan sido formalmente notificadas las instituciones de la que emanó la ley, que son las cámaras legislativas, la ley no existe. No existe la ley. No existe, no es una inconstitucionalidad parcial, no es la inconstitucionalidad de 1 o de 10 artículos, es la ley. Porque fíjate qué es lo que pasa. El tribunal hace una precisión, una aclaración que es importante. La ley fue aprobada en ambas cámaras con una mayoría abrumadora. En una de ellas por casi, creo que a unanimidad de los presentes, que eran muchos. Sin embargo, lo que hace orgánica una ley no es la cantidad de votos que tenga, no es que tenga mayoría de 2/3 o más. Es al revés. La exigencia de mayoría de 2/3 o más para convertirla en orgánica depende de la naturaleza de las materias que regula, es decir, son las materias que regulan ese tipo de leyes las que las convierten en orgánicas y la que plantea la exigencia de una mayoría calificada. Entonces, ¿por qué no basta con que se apruebe con una mayoría incluso superior a la que exige técnicamente el tipo de ley orgánica? Porque si en el trámite, o sea, en el inicio del trámite, desde el inicio del trámite no se aclara que se va a discutir una ley orgánica, puede aprobarse a unanimidad y la no declaratoria como orgánica puede permitir que un Congreso en el futuro, una nueva composición congresual en el futuro, modifique la ley con una mayoría de ley ordinaria o con una mayoría que no sea de 2/3. Y las leyes orgánicas no solo se aprueban con mayoría de 2/3, también tienen que ser modificadas con mayoría de 2/3. Pero esto se supone que lo sabía el Congreso. Sí, el Congreso lo sabía. Bueno, en el momento que se aprobó la ley teníamos y algunos siguen siendo, o sea que seguimos teniendo personas de experiencia manejando el Congreso. O sea que esto que aduce el Tribunal Constitucional era de conocimiento del Congreso, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Sí, por eso te digo... Fue un errorcito, entonces, un desliz. Por eso te digo, era lo más obvio y lo más fuera de controversia de todos los temas alrededor de la ley. Es decir, es una ley que no solo interfiere en el ámbito de un conjunto apreciable de derechos, sino que además está pensada para proteger la defensa y la seguridad nacional, que lo dice de manera clara, precisa, el artículo 112, que cuando esa es la materia de una legislación tiene que ser tramitada como una ley orgánica. Pero no se tramitó. No se tramitó. Cosa que uno no sabe y no comprende y no le van a responder. Quizá, quién sabe. Quién sabe. Te preguntaba al inicio y te quiero que volvamos a esa pregunta. El mensaje que se manda desde el Tribunal Constitucional o que se manda en sentido general para el Congreso cuando la sentencia, en vez de hablar del fondo, cuando te decía de los artículos, que hablan específicamente de cuáles son las cosas por las que se entendía que esa ley iba a ser declarada inconstitucional, pero en vez el tribunal se va a la forma y le dice, debió ser orgánica y no fue orgánica. Y eso ya la hace inconstitucional. Hay un mensaje que se manda ahí. Sí, pero fíjate, con esto hay que hilar un poco fino. Sí. Yo te puedo decir por experiencia, la experiencia del ejercicio en este ámbito específico. No es infrecuente, es decir, sucede con mucha frecuencia, que temas que pueden ser tratados de manera consistente
es decir, que pueden llevar al convencimiento de los jueces del Tribunal Constitucional de que la ley debe ser declarada nula, son tratados. No digo que este sea el caso porque yo no conozco los recursos, no he leído los recursos, fueron como 9, fueron 9 recursos, 10 con uno que se presentó con posterioridad. Pero el tribunal se pronunció sobre 9 recursos. Entonces, muchas veces se declara inadmisible un recurso por la razón simple, pero contundente al mismo tiempo, de que no se explican adecuadamente las razones por las que se alegaron las inconstitucionalidades que se alegaban. Sí. Si tú no haces eso, por muy cierto que sea el alegato, o sea, a quien lo presenta le corresponde explicarlo, y la ley lo dice de manera precisa, clara, haciendo mención específica de los textos de la Constitución que son violados, explicando de qué manera, por qué y cómo es que la ley impugnada o el artículo impugnado de la ley viola el artículo X de la Constitución. Eso, hay un renglón completo de decisiones del Tribunal Constitucional de inadmisibilidad sobre eso. Se llama, el criterio que el tribunal ha acuñado es por falta de precisión, de certeza, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo y te digo, no estoy diciendo que eso haya sucedido, pero esas cosas pasan. Y entonces el tribunal, si esas cosas pasan, tiene que irse por donde le es dable irse. En este caso, el argumento de la inconstitucionalidad por el vicio de procedimiento, fíjate que pasó con otra ley, el mismo día, con la ley que modificó el Código de Procedimiento Penal, un error de procedimiento. Es decir, la ley la reforma del Código Procesal Penal, la ley 1015, que modificó el Código de Procedimiento Penal del 2002, se tramitó como una ley ordinaria, pero algo más. Con la ley 1015 pasó pasó algo muy parecido a lo que pasó con el Código Penal en el 2015, en el mismo año 2015. Bueno, el Código Penal se sometió en el 2014, pero fue aprobado en el 2015. ¿Qué fue lo que sucedió? El presidente observó el Código Penal, el presidente observó la reforma que habían hecho las cámaras legislativas al Código de Procedimiento Penal, lo devuelve a la Cámara con una serie de observaciones y de propuestas de reforma, y con otras observaciones en las que no tenía propuesta. Entonces, en ambos escenarios, solo una de las cámaras hizo la discusión, y en vez de remitirlo a la otra cámara para recabar su parecer, para que la otra cámara se pronunciara sobre el tema, lo devolvió al Ejecutivo, el Ejecutivo lo promulgó, dispuso su publicación, y tenemos 10 años casi con un Código de Procedimiento Penal reformado de manera importante. O sea, fue una reforma de gran calado la que se hizo al Código Procesal Penal, que hoy nos enteramos que estuvo viciado en dos cuestiones tan sensibles como esa. Y ojo, para más INRI, hace 2 años, poco más de 2 años, hubo una decisión del Tribunal Constitucional en la que se hizo la discusión y el tribunal consideró, al parecer, por no haber tenido a mano una parte importante de la documentación necesaria para arribar a la decisión, que se habían cumplido con los trámites de forma, y por tanto consideró que la ley era conforme a la Constitución. Hoy, 10 años y medio después, nos enteramos que no,
que hubo trámites relevantes, sensibles, vitales para la validez de la ley que fueron omitidos. ¿Qué importancia tiene la comunidad jurídica de cada época? Ya lo sabes. Mucha. Gracias, profesor. Qué gusto siempre tenerte aquí. Siempre el gusto es mío, un placer como siempre y que termines de pasar unas felices fiestas y días Amén. de Navidad. Igual para ti, con tu familia. Tan linda familia. Ay, muchas gracias. Con tantas travesuras de por medio. Gracias a Cristóbal Rodríguez. Cristóbal y yo nos vamos, cada quien a su